Hoy es 13 de octubre y aunque está lloviendo un poco, hace 17 grados. Hace una buena temperatura. Esperemos que marche dentro de poco la lluvia y que podamos seguir disfrutando de este veranillo del membrillo que tanto nos gusta. Hoy la doctora Cristina Collante va a reiniciar nuestro ciclo de Hangouts con una interesante sesión que se llama Dermatosis en el embarazo. Adelante, Cristina. Buenos días y muchas gracias, Mario, por tu presentación. Entonces, como veníamos diciendo, el tema de esta mañana son las dermatosis en el embarazo. Cuando nos enfrentamos frente a una paciente embarazada, pues cierta incertidumbre, no solo desde el punto de vista de qué tratamientos puedo o no puedo poner, sino también si esta patología puede o no puede afectar al feto, ¿no? Ya que son dos pacientes en uno. El objetivo que tenemos con esta presentación es, de una forma simplificada, dar las herramientas a la hora de orientar la patología cutánea en una embarazada y un poco orientar también el tratamiento, ¿no? Sobre qué tratamientos podemos poner. Para ello, hemos de saber que frente a una paciente embarazada con una patología cutánea nos podemos encontrar con tres escenarios diferentes, y es que se deban a cambios fisiológicos secundarios a los cambios hormonales que tienen lugar durante el embarazo, que serían situaciones completamente benignas, que se trate de una exacerbación de la patología cutánea previa que tuviese la paciente, cosa que sabremos a través de una buena anamnesis, o que sean dermatosis específicas del embarazo, la mayoría de ellos patológicas, y que van a ser el grueso de esta sesión. Antes de comenzar con lo que es la patología, lo que vamos a hacer es un breve repaso sobre aquellos cambios fisiológicos y completamente benignos dentro del embarazo. La primera de ellas es la hiperpigmentación. Podemos encontrarlo sobre todo a nivel de las areolas o melasma, o incluso la línea negra, como se ve en la imagen. Es una situación muy frecuente que se puede encontrar en torno al 70 y el 90% de las embarazadas, y, como decimos, completamente benigno. Los anejos, el pelo y las uñas también van a verse, por supuesto, afectados en el embarazo, con la aparición de vello terminal en aquellas localizaciones andrógeno dependientes o el conocido hirsutismo. También puede darse el efluvio telógeno posparto, muy frecuente, y que incluso puede extenderse hasta 15 meses después del parto. A nivel vascular también vamos a encontrar toda una serie de cambios debido a la distensión y a la inestabilidad de los vasos, así como a la neoformación de vasos. Y situaciones tan frecuentes como el eritema palmar, que podemos encontrar prácticamente en torno a un 60-80% de las embarazadas, o toda esta lista de cambios vasculares como edema sin fobia, púrpura, hiperemia o hiperplasia gingival, hemorroides, telangiectasias y varicosidades. Todo ello, como decimos, cambios fisiológicos. A nivel del tejido conectivo y debido a la distensión encontraremos estrías. Y ahora sí que sí, ya vamos con el grueso de la sesión, que son las dermatosis específicas del embarazo. Se conocen estas cuatro que vemos en la columna de la izquierda, aunque a lo largo de la literatura se han descrito con diferentes sinónimos. Comenzaremos hablando del pemfigoide gestacional o herpes gestationis. Se trata de una entidad rara, saber que tiene una incidencia baja y que se ha correlacionado con la prevalencia del HLA DR3 y DR4. Aparecerá fundamentalmente en el tercer trimestre del embarazo, y va a ser muy frecuente que se produzcan recidivas o que aparezca por primera vez justo después del parto. También se ha relacionado con enfermedad de Graves, y se han descrito algunos casos en relación con tumores trofoblásticos en mujeres, no así en el caso de los hombres. Bueno, en cuanto a su patogenia, se va a producir debido a la presencia de anticuerpos IgG1, fijadores del complemento, que se van a dirigir contra proteínas
transmembrana hemidesmosomales, por ejemplo, el colágeno 7 o el BPAG2, que se van a encontrar tanto en el epitelio amniótico de la placenta como en la membrana basal de la piel, de ahí esa reactividad cruzada. Y lo que va a suceder va a ser un depósito de inmunocomplejos con activación del complemento y reclutamiento de eosinófilos que secundariamente van a producir esas lesiones en la piel, esas vesículas y ampollas subepidérmicas. ¿Cómo se va a presentar clínicamente? Bueno, pues comenzarán como placas edematosas, urticariales, anulares, que van a comenzar fundamentalmente aquí, a nivel periumbilical, y esto va a ser un dato muy característico del pemfigoide del embarazo. Posteriormente aparecerán estas vesículas y estas ampollas tensas sobre una base eritematosa, como se ve en la imagen, y de forma característica, hasta en un 90% de los casos, se van a propagar al resto del cuerpo, afectando incluso las palmas y las plantas. Dato importante también es que las mucosas van a verse respetadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del pemfigoide gestacional? Sabemos que es una patología clínicamente bastante clara, sin embargo, la única manera que tenemos de confirmarlo es a través de una toma de biopsia. En la tinción con hematoxina y eosina, esa ampolla subepidérmica característica no la vamos a encontrar de forma frecuente, ese dato clásico. Lo que vamos a encontrar generalmente va a ser un infiltrado eosinofílico. Sin embargo, la inmunofluorescencia directa va a ser lo que nos dé el diagnóstico. Y además, como veremos posteriormente, nos va a permitir un poco diferenciarlo de otra dermatosis del embarazo. Lo que vamos a encontrar va a ser un depósito de C3 lineal a nivel de la membrana basal. En ocasiones, hasta en el 30% de los casos, también puede verse un depósito lineal de IgG. Bueno, ya sabemos cómo es la clínica, ya sabemos diagnosticar el pemfigoide de gestacional y ahora vamos a ver cómo tratarlo. Fundamentalmente suele ser suficiente con corticoides tópicos de alta potencia, aunque en aquellos casos más extensos o refractarios al tratamiento tópico podríamos usar corticoides sistémicos a dosis de 0,5 miligramos kilogramo día. Saber, y como hemos dicho anteriormente, que son frecuentes las recidivas durante el parto, con lo cual generalmente solemos ir tratando a esta dosis hasta que desaparecen las lesiones y posteriormente intentamos ir bajando la dosis. Sin embargo, suele ser necesario volver a aumentar la dosis durante el parto, ya que las recidivas son frecuentes. En aquellos casos que no respondan a corticoides, pues podemos plantearnos el uso de ciclosporina A y de plasmaféresis. En esta tabla, un breve resumen sobre aquellos tratamientos que son seguros durante el embarazo. Con respecto a los corticoides, bueno, pues fundamentalmente no usar aquellos corticoides halogenados como la dexametasona o la betametasona, que pueden pasar lo que es la barrera placentaria, y bueno, pues el resto de corticoides a nivel tópico, pues se puede utilizar la amometasona, el presnicarbato sin ningún tipo de problema, y a nivel sistémico se prefiere fundamentalmente la prednisolona. Con respecto a los antihistamínicos, se puede usar sin problema la loratadina y la cetiricina. Bueno, ¿y cómo se comporta el pemfigoide gestacional? Como hemos dicho, hasta un 75% de los casos puede experimentar un brote en el parto, de ahí que sea necesaria la subida de la dosis de corticoides, aunque es un cuadro bastante benigno que suele desarrollar el parto. También se pueden asociar con brotes en la menstruación o con la toma de anticonceptivos orales hasta en un 50% de los casos, y es relativamente frecuente que recurra en otros embarazos y tener un debut más temprano. Bueno, ¿cómo es el pronóstico fetal? Esta va a ser la única dermatosis del embarazo que puede producir clínica cutánea en el feto, hasta en un 10% de los casos. ¿Y por qué se debe? Pues por el mero hecho de la transferencia de anticuerpos de la madre al niño, al feto. Es una clínica que se irá curando, eliminando esos anticuerpos en los próximos 6 meses de vida, ¿no? También se ha relacionado con la prematuridad y el pequeño tamaño para la edad gestacional. Fundamentalmente, esto parece responder a una insuficiencia placentaria crónica. Recordemos esa reactividad cruzada de los autoanticuerpos contra el epitelio amniótico y la membrana basal de la piel.
embarazo conocida como erupción polimorfa del embarazo o eritema del embarazo. Se trata de una patología común. Es bastante raro, esta es una patología relativamente común. Se suele dar en primíparas o bien en gestaciones múltiples. Y también, al igual que el pemfigoide, lo vamos a encontrar al final de la patogenia, pues bien, es bastante desconocida. Se postula que se deba a una rápida distensión que tiene lugar durante el embarazo y ello se produzca un daño en el tejido conectivo que desarrolle una reacción inflamatoria. Clínicamente, esta es la imagen. Va a comenzar como unas estrías edematosas que se van a comenzar distribuyendo a nivel del abdomen, respetando característicamente la zona periumbilical. Dato muy clave a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con el pemfigoide. Comenzarán como estas estrías eruptivas que secundariamente van a comenzar a dar una serie de lesiones en placas, urticariales, también anulares e incluso vesículas, nombre a esta entidad. Puede afectar otras partes del cuerpo, fundamentalmente el tronco o la región de los muslos, y de forma característica se van a respetar los miembros superiores e inferiores, los brazos y la porción inferior de las piernas. Estas son esas placas urticariales, incluso algunas de ellas configuran con una forma anular. Y aquí vemos en un fototipo más alto cómo esas estrías, en lugar de ser más rosadas, como en el caso anterior, tienen un color más rojo vino. También vemos cómo se respeta característicamente la zona periumbilical. Bastante sencillo, puesto que lo que vamos a encontrar son unos parámetros analíticos dentro de la normalidad y la inmunofluorescencia, tanto directa como indirecta, va a ser negativa. Histológico, pues es bastante inespecífico, la verdad. No encontramos así datos característicos, salvo en y además va a variar mucho de el momento y de la lesión elemental que tengamos. En las lesiones iniciales lo que vamos a encontrar va a ser sobre todo a nivel de la dermis un infiltrado linfohistocitario con predominio de eosinófilos, pero como digo, ningún dato que sea característica de esta entidad. En cuanto al tratamiento, saber que es una entidad benigna, es un tratamiento sintomático, fundamentalmente del prurito. Se puede solucionar a través de corticoides tópicos y antihistamínicos. A veces es necesario pues, ciclos cortos con corticoides sistémicos. Y bueno, pues diagnóstico muy bueno, con una resolución de la clínica en unas 4 semanas, completamente y no recurrencias en otros embarazos. La siguiente entidad es el coléstasis intrahepático del embarazo. Es una entidad que, bueno, pues tiene su origen en un desorden hepático que genera un prurito intenso y que no va a haber una lesión primaria elemental, sino que las lesiones que vamos a encontrar va a ser o nada o bien unas lesiones de rascado en la piel. Sin embargo, a pesar de que no hay una clínica cutánea clara, es muy importante que esta entidad la conozca el dermatólogo, ya que, bueno, pues la paciente refiere mucho picor a nivel de las palmas y las plantas, nada claro a nivel de lesiones elementales, pero con lo cual es una entidad que siempre tenemos que tener en nuestra mente a la hora de hacer un diagnóstico diferencial de las dermatosis del embarazo, ya que todas las embarazadas que vamos a ver con lesiones en la piel nos van a referir prurito, con lo cual esta entidad siempre hay que tenerla en nuestras cabezas. Tiene una prevalencia relativamente alta, de un 1%, con mayor predominio en Sudáfrica y en Escandinavia. Se da también en el tercer trimestre, como la mayor parte de las dermatosis del embarazo, dato que tampoco nos va a ayudar mucho a hacer un diagnóstico diferencial, y se da en individuos genéticamente predispuestos, con hasta un 50% de casos de historia familiar. Bueno, como decimos, se dan en individuos genéticamente predispuestas que presenten mutaciones en genes que codifiquen las proteínas transportadoras de bilis. En una situación normal, fuera del embarazo, me refiero, estos transportadores de bilis funcionan correctamente. Sin embargo, en situaciones que se vean sobrecargados, como puede ser el embarazo
donde hay altos niveles de hormonas sexuales y aumenta mucho lo que es el catabolismo de estas hormonas, pues pueden verse sobrecargados y de ahí que se dé la clínica, que se vean sobrecargados los transportadores y empieza a aumentar de ácidos biliares y esto dé lugar a la clínica. Prurito en la madre, relativamente, no bastante benigno para la madre, sin embargo, puede haber efectos deleterios en el feto. Clínicamente, pues lesiones de rascado fundamentalmente, escoriaciones, liquenificación, aunque en algunos casos se pueden dar auténticas lesiones de prurigo. El diagnóstico los biliares séricos. Hasta un 30-50% de los casos puede haber elevación de transaminasas y también puede haber un tiempo prolongado de protrombina prolongado. Con respecto al pronóstico, para la madre es bueno, salvo el prurito, que es la clínica principal, un 10% de los casos puede haber ictericia y puede también asociarse con un déficit de vitamina K y esteatorrea y aumentar el riesgo de se ha asociado hasta un 60% con la prematuridad, un 20% con un porcentaje desdeñable con pérdidas fetales. Hasta el momento es el ácido ursodesoxicólico a dosis de 1 gramo día o bien de 15 miligramos por kilogramo día. Y ya por último, la última dermatosis específica es la erupción atópica del embarazo. De prevalencia, miremos desde hasta el 20%. A diferencia del resto de dermatosis, se va a dar por debajo del tercer trimestre. Y bueno, pues podemos encontrarnos ante dos situaciones, bien se deba a una exacerbación de una dermatitis atópica preexistente o lo que ocurre la mayoría de las veces, y de ahí que se considere una dermatosis específica del embarazo, que sea el debut de una dermatitis atópica, como bien se ve en este artículo. ¿Por qué se produce? Bueno, pues todo está ligado con los cambios inmunológicos que tienen lugar para evitar el rechazo fetal. Durante el embarazo lo que vamos a ver va a ser un aumento de las citocinas producidas por los linfocitos Th2, que son la interleuquina 4 y la interleuquina 10, relacionados con la atopia, y una disminución de las citocinas producidas por los Th1. Bien, clínicamente pues nos vamos a encontrar lesiones tipo eczema de localización típica atópica, ¿no? Pues en los pliegues, en las flesuras, como se ve en la imagen, la zona de debajo del pliegue mamario. En ocasiones podemos encontrar lesiones papulares pruriginosas que se distribuyen sobre todo a nivel del tronco y de los miembros inferiores. ¿Y el diagnóstico? Pues es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Podemos apoyarnos en una IG elevada en torno al 20 y el 70% de los casos, pero aquí fundamentalmente prima la clínica después de haber descartado el resto de dermatosis del embarazo. Y en cuanto al tratamiento, bueno, pues suele ser fundamentalmente suficiente con corticoides tópicos, la fototerapia también puede jugar un papel fundamental y saber que no existe riesgo fetal y que, bueno, pues que son frecuentes las recurrencias, ya que son mujeres con factores de riesgo de dermatitis atópica, vamos. Y ya para finalizar, este pequeño algoritmo que nos puede un poco ayudar a la hora de enfrentarnos a una mujer embarazada que siempre nos va a consultar por picor. Lo que tenemos que hacer es si existe o no existe lesiones en la piel. Si existen lesiones en la piel, bueno, pues nos va a ayudar mucho si la mujer tenía una historia de dermatosis previas o no. En caso de que no las tuviese, bueno, pues en el momento del embarazo en el que aparecen, también es importante. ¿Qué es antes del tercer trimestre? Pues podremos pensar en una atopia del embarazo, que además
frecuente por la que nos van a consultar las embarazadas y saber que a la hora de hacer el diagnóstico diferencial la inmunofluorescencia directa va a ser negativa, la hematosina y eosina no nos va a aportar nada específico ni especial y a nivel del laboratorio lo que nos vamos a encontrar son niveles elevados de IgE. No existe riesgo fetal y el tratamiento, pues como cualquier otro tipo de atopia, sabiendo qué fármacos podemos y no podemos utilizar. Que aparece después de embarazo, que va a ser lo más frecuente, que es la mayoría de las dermatosis del embarazo aparecen en este momento. Bueno, pues un dato muy importante y que nos puede es qué zona del abdomen se ve afectada, si afecta o no la zona periumbilical. Que se afecta la zona periumbilical, pensaremos más en un pemfigoide gestacional. Que no se afecta, pensaremos en una erupción polimorfa del embarazo. Aunque el diagnóstico diferencial de estas dos entidades la vamos a realizar siempre a través de una inmunofluorescencia directa, que será positiva para el pemfigoide y negativa para la erupción polimorfa. Cuando no existen lesiones primarias, volvemos otra vez a la parte de arriba del algoritmo, pues bueno, y vemos simplemente escoriaciones y signos de rascado, tendremos que pensar y siempre habrá que descartar una colestasis intrahepática del embarazo, donde lo que nos va a ayudar fundamentalmente va a ser la analítica con una elevación de la bilirrubina y saber que, bueno, que aquí sí que va a haber un riesgo fetal elevado. Esta es la bibliografía, si a estar más en el tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. La verdad es que repasar este tipo de dermatosis siempre viene bien, sobre todo con clasificaciones tan sencillas como la que tú nos has puesto, ¿no? Con 4 cuadros muy bien diferenciados y reconocer pues esos brotes de dermatitis atópica que ocurren mucho durante el embarazo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y esperemos que nos volvamos a ver en otra ocasión en nuestro Hangout. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.